Hubo una época en la que leer este libro podía costarte la vida. Y hubo otra en la que no leerlo también podía hacerlo. Lo que estás a punto de ver, sin duda, será uno de los temas más polémicos que hemos tratado en este canal. Y si ya has visto lo que aquí solemos revelar, sabes que eso es mucho decir. Hoy nos adentraremos en el lado más oculto y enigmático del libro más poderoso de todos los tiempos. Prepárate, porque estos son los 7 misterios más inquietantes de la Biblia. Recuerda que esto es Finales que nunca fueron. Inscríbete para ver la Biblia de otra manera y no olvides compartir, dar like y dejarnos tus comentarios. Número 7. El célebre William Shakespeare, uno de los escritores más importantes de la historia, citaba con frecuencia la Biblia en sus obras, en especial el libro de los Salmos. De hecho, se decía que estaba obsesionado con él. Con el paso del tiempo, comenzó a circular una hipótesis tan sorprendente como misteriosa, que el propio Shakespeare habría colaborado en la traducción de la Biblia del Rey Jaime, la versión inglesa más famosa de todas. Mira este detalle. Cuando se completó dicha traducción, Shakespeare tenía exactamente 46 años. Si tomas esa versión de la Biblia y vas al Salmo 46, algo sorprendente sucede. Si cuentas 46 palabras desde el inicio, llegarás a la palabra shake. Y si cuentas 46 palabras desde el final, encontrarás la palabra spear. Juntas, forman el nombre del gran dramaturgo. Shakespeare. Esta teoría comenzó a circular en 1902, y aunque no existen pruebas sólidas de que Shakespeare realmente participara en la traducción, muchos creen que uno de los traductores quiso dejarle un homenaje secreto, justo cuando él cumplía 46 años. No cualquiera recibe un tributo oculto dentro de la Biblia. Número 7. El misterio de Shakespeare y el Salmo 46. Número 6. Su nombre se convirtió en sinónimo de pecado, y más específicamente, de pecado sexual. Tanto así, que incluso el término sodomía proviene del nombre de una de estas dos ciudades, las que, según el Antiguo Testamento, fueron maldecidas por Dios. El relato bíblico cuenta que Lot, junto con su esposa e hijas, vivían en una de ellas. Pero Dios, cansado de tanta corrupción e inmoralidad, decidió destruirlas por completo. Una lluvia de fuego y azufre cayó del cielo, borrando del mapa todo lo que alguna vez existió allí. Estamos frente a una de esas historias bíblicas que parecen demasiado increíbles para ser verdad. Y sin embargo, un equipo de arqueólogos afirma haber hallado evidencia real. Pruebas de que estas ciudades fueron destruidas, exactamente como lo cuenta la Biblia. Pero la ciencia ofrece otra explicación. No fue la ira divina, sino un meteorito. Uno que estalló justo antes de tocar el suelo, provocando una explosión 1000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Los habitantes fueron cegados al instante. El aire superó los 2000 grados Celsius. La ropa, la madera, ardieron al momento. El metal y la cerámica comenzaron a derretirse. Las fechas coinciden perfectamente con el relato bíblico. Más de 8000 personas murieron de forma instantánea. Pero Lot, pariente de Abraham, logró escapar a las montañas. Y, gracias a eso, su historia sobrevivió. Para los creyentes, fue un acto de justicia divina. Para los escépticos, una catástrofe cósmica. Pero la ironía más oscura de todo esto es que, tras huir de la destrucción, Lot encontró otra tragedia. En las cuevas donde se refugió. Allí fue emborrachado y abusado por sus propias hijas. Una historia donde el pecado, la destrucción y la vergüenza humana se entrelazan en uno de los capítulos más sombríos del Antiguo Testamento. Número 6. Sodoma y Gomorra, el fuego que cayó del cielo. Recuerda que esto es Finales que nunca fueron. Inscríbete para ver la Biblia de otra manera y no olvides compartir, dar like y dejarnos tus comentarios. Número 5. Los jinetes del Apocalipsis son, sin duda, algunos de los personajes más temidos y famosos de toda la Biblia. Su influencia ha trascendido siglos. Aparecen en películas, series, cómics y videojuegos, símbolos del fin del mundo y del juicio divino.
Pero aquí surge una pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Son realmente 4 los jinetes del Apocalipsis? Seguramente tu primera respuesta sería que sí, porque así los conocemos. Los 4 jinetes del Apocalipsis: guerra, hambre, peste y muerte. Sin embargo, si volvemos al libro del Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos durante una visión profética, el texto revela algo mucho más inquietante: un quinto jinete. El primero cabalga sobre un caballo blanco. Para muchos, representa al Anticristo, y su llegada marca el inicio de la gran tribulación en la tierra. El segundo monta un caballo rojo, y su nombre es conocido: la guerra. Tras la aparición del Anticristo, las naciones se enfrentarán en conflictos devastadores. Luego viene el jinete del caballo negro, símbolo del hambre. Un tiempo en que los alimentos serán tan escasos que una sola comida costará lo mismo que un día de trabajo. Después, aparece el jinete del caballo pálido, cuyo nombre es la muerte. Hasta aquí, parece que todo encaja con los 4 jinetes que la tradición popular conoce. Pero el texto bíblico añade algo más, y el Hades le seguía. El Hades, en la antigüedad, era el nombre que se daba tanto al reino de los muertos, como al dios que lo gobernaba, hermano de Zeus. En el cristianismo posterior, el Hades se transformó en una alegoría del infierno. Eso significa que tras la muerte, avanza otro jinete, uno que no mata cuerpos, sino que reclama almas. El quinto jinete. La profecía pinta un panorama devastador. Primero, el Anticristo traerá confusión y dominio. Luego, las guerras cubrirán la tierra. Vendrá el hambre, y después la muerte por pestes y desolación. Y al final, el infierno mismo cabalgará detrás de la muerte, llevándose las almas de los que queden. Tal vez por eso, este quinto jinete fue borrado del relato popular, porque su sola existencia resulta demasiado aterradora. Pero en las Escrituras, su sombra sigue allí, siguiéndola de cerca. Número 5. El jinete olvidado del Apocalipsis. Número 4. Como era de esperarse, la Biblia habla del fin del mundo en varias ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, dedica un libro completo a este tema, el Apocalipsis, donde se describen los acontecimientos que marcarán el final de los tiempos. Pero no fue solo Juan quien habló del fin. Jesucristo mismo, además de proclamarse como el Mesías, fue también un profeta que anunció con claridad cómo sería el final. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en distintos lugares. Todo esto será el principio de los dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros, y el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 7-12. Estas palabras, que muchos han llamado la profecía del fin, no quedaron allí. El profeta Daniel, siglos antes, ya había hablado de algo similar. Un tiempo de angustia como nunca antes lo hubo, cuando Israel sería atacado por un enemigo al que llamó el Rey del Norte. Según los estudiosos, aquel rey provenía de las regiones de Asiria, lo que hoy corresponde a Irán. Jesús, al citar la profecía de Daniel, confirmó que aquel tiempo de tribulación llegaría. Y hoy, en esas mismas tierras mencionadas en la Biblia, observamos conflictos, tensiones y guerras que parecen revivir las palabras antiguas. Muchos creen que estos acontecimientos no son simples coincidencias, sino señales que anuncian lo inevitable, el comienzo del fin. Algunos lo llaman el cumplimiento profético, otros, la antesala del Apocalipsis. Pero para millones de personas en todo el mundo, la posibilidad más temida es que todo esto esté apuntando hacia un solo destino: la Tercera Guerra Mundial. Número 4. El fin que fue anunciado. Número 3. Probablemente esperabas encontrar en este puesto alguna descripción oscura y aterradora del infierno: demonios atormentando almas, fuego eterno y gritos sin fin. Pero debo decepcionarte. En realidad,
En los 66 libros que conforman la Biblia, no existe ninguna descripción del infierno como un lugar real de tortura. Para comprender qué es realmente el infierno según las Escrituras, hay que ir al origen de las palabras que fueron traducidas al español como infierno. En el Antiguo Testamento aparece el término Sheol, y en el Nuevo Testamento su equivalente griego, Hades. ¿Y qué significan? En Salmos 6:5 se nos enseña que el Sheol o Hades es la tumba común de la humanidad, el lugar de reposo de los muertos, donde van tanto los justos como los malvados después de su vida terrenal. Así lo creían los judíos antiguos y también los primeros cristianos. La palabra infierno proviene del latín inferis, que literalmente significa lo que está abajo, es decir, la tierra, el sepulcro. No se habla de fuego ni de castigo eterno. El infierno de Dante, lleno de demonios, gritos y tormentos infinitos, no aparece en la Biblia. En las Escrituras, el fuego representa destrucción, no tortura. Según la Biblia, al final, los demonios y los malvados serán arrojados al lago de fuego, un símbolo de destrucción total, donde dejarán de existir para siempre. En otras palabras, no serán torturados eternamente, sino aniquilados. Número 3. El infierno no existe en la Biblia. Recuerda que esto es finales que nunca fueron. Inscríbete para ver la Biblia de otra manera y no olvides compartir, dar like y dejarnos tus comentarios. Número 2. En la antigüedad, existía una táctica de guerra tan cruel como efectiva: el asedio. Consistía en rodear una ciudad y bloquearla completamente, impidiendo que entrara o saliera cualquier cosa, ni comida, ni agua, ni ayuda. El objetivo era simple, pero despiadado: quebrar el espíritu de los habitantes a través del hambre, la sed y la desesperación, hasta que no tuvieran otra opción que rendirse. Estos asedios podían durar meses, incluso años, convirtiendo a las ciudades en auténticos infiernos sobre la tierra. En el Antiguo Testamento hay varias profecías donde Dios advierte a los israelitas que, si se apartaban de su palabra, sus enemigos los sitiarían, y el hambre sería tan grande que llegarían a comerse a sus propios hijos. En el libro de Deuteronomio se lee: comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor tu Dios te dio, en medio del asedio y la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Y aquella terrible advertencia se cumplió. Durante el sitio de Samaria, el hambre alcanzó niveles inimaginables. Las madres, consumidas por la desesperación, hicieron pactos entre ellas para sobrevivir. Comerían primero al hijo de una y después al de la otra, con la esperanza de prolongar su vida unos días más. Pero cuando llegó el momento de entregar al segundo niño, una de las mujeres se negó. Su compañera, enfurecida, acudió ante el rey de Samaria, quien al escuchar el relato rompió su ropa en señal de horror. Este espantoso episodio no fue solo una leyenda. Los registros arqueológicos confirman que el canibalismo dentro de ciudades sitiadas fue una realidad frecuente en la antigüedad, y, en este caso, una profecía cumplida con exactitud aterradora. Número 2. Las profecías sobre el canibalismo. Número 1. Sin duda, este era el momento que estabas esperando. Entre todos los seres mencionados en la Biblia, ninguno ha causado tanto temor, misterio y fascinación como él. El más famoso, el más temido, el que se levanta como la contracara de Cristo. Su nombre, el Anticristo. Pero cuidado, el Anticristo bíblico no es como el de las películas. Su verdadera imagen aparece en el libro del Apocalipsis, donde se le describe como una bestia salvaje de 7 cabezas y 10 cuernos, adornada con coronas y diademas. Según el texto sagrado, emerge del mar, imponente y aterradora, y su nombre no está escrito con letras, sino con un número que ha resonado durante siglos: 666. Sobre su lomo cabalga una mujer llamada Babilonia la Grande, descrita como una prostituta ebria con la sangre de los santos. Una figura que simboliza la corrupción espiritual y el poder desmedido. Sin embargo, no está sola. El Apocalipsis menciona otras bestias, como una con 2 cuernos, que parece un cordero, pero habla como un dragón.
A esta se le conoce como el falso profeta, el encargado de hacer que el mundo adore a la bestia principal. Estas imágenes no son simples monstruos de pesadilla. Tienen su origen en el libro de Daniel, donde los imperios y reinos se representaban mediante bestias colosales. Por eso, muchos teólogos creen que el número 666 representa la sucesión de imperios que oprimieron a Israel, desde Egipto, la primera cabeza del monstruo, hasta el Imperio Británico, la séptima. Pero más allá de interpretaciones históricas o teológicas, la bestia del 666 se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la humanidad. Durante 2 milenios, sabios, religiosos, numerólogos y escépticos han intentado descifrar su verdadero significado, sin lograrlo jamás. Se han escrito libros, pintado obras, compuesto canciones y filmado incontables películas, todas intentando revelar quién o qué representa en realidad. Número 1. El Anticristo, el último misterio de la Biblia.